Amada familia, habla para ustedes la hermana Natalia de Viloria con una nueva lectura del libro titulado Un vivir familiar saludable, escrito por el hermano Reinaldo Rodríguez da Silva y publicado por la editora Arboreda Vida. Hoy oiremos el capítulo 3, parte B. Una familia que no se conformó a la corriente del mundo. Noé fue alguien que tenía un corazón vuelto a Dios, consagrado a Él. Todas las familias vivían independientemente de Dios. Las familias estaban dispersas, lejos de lo que el Señor esperaba. Pero había alguien que todavía buscaba a Dios, que oyó las palabras de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre. Enoc era el bisabuelo de Noé, y Génesis 5, 22 y 24 nos habla sobre cómo vivió. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Enoc era alguien que tuvo una comunión íntima con Dios. Ciertamente Matusalén, el abuelo de Noé, y Lamet, el padre de Noé, también anduvieron con Dios. La palabra de Dios debió haber sido transmitida por ellos a Noé y él las oía. Por haber oído la palabra santa de Dios se produjo la fe en Noé. El apóstol Pablo afirma: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. El oír la palabra de Dios produce fe. En aquella época todas las palabras de Dios dispensadas a los antepasados de Noé, desde Adán, llegaron hasta él. Podemos decir que él las oyó directamente de ellos, pues en aquella época la expectativa de vida era muy grande. Las personas vivían hasta 700 u 800 años. Él aprendió a buscar al Señor con su familia y por eso la casa de Noé permaneció intacta a pesar del mundo tan caído y degradado en el que vivían. Como en los días de Noé, la sociedad actual es igual a la época de Noé. Por tanto, necesitamos pedirle al Señor que salve a nuestra familia. Noé recibió la comisión de construir un arca. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11, 7. El arca fue el medio por el cual Noé logró salvar a su familia. Él fue un hombre que, a pesar de la corriente mundana, prestaba atención a la palabra de Dios, invocaba el nombre del Señor y andaba con Dios. Noé siempre buscaba tener comunión con Dios. Fue el hablar de Dios el que produjo la fe en Noé. Y así, definitivamente instruido por tal revelación, construyó el arca. Noé recibió el hablar de Dios y construyó el arca durante aproximadamente 100 años. A pesar de las burlas y de las palabras de incredulidad, él permaneció firme año tras año. Creemos que su familia lo apoyaba, porque aunque la Biblia no narra esos detalles, es imposible que Noé haya hecho todo eso solo. Lo más probable es que los de su casa lo hayan ayudado. Dios espera eso de nosotros. Los días de hoy son como los de Noé. La iglesia es el arca de Dios y participar de la edificación de la iglesia es construir el arca. No podemos detenernos, estancarnos en nuestra comodidad. Necesitamos preparar el arca. Esto es, orar por nuestra familia, llorar por ella, suplirla espiritualmente y cuidarla con mucha paciencia. Acercarse al trono de la gracia. Noé halló gracia delante del Señor. La misericordia es algo que se recibe. La gracia es algo que debe buscarse. Dios tiene un trono de gracia y misericordia. Hoy necesitamos acercarnos a ese trono a fin de recibir misericordia y hallar gracia, como dice Hebreos 4:16. Es decir, necesito esforzarme. A los cristianos en general les falta tener esa visión. Las reuniones de la iglesia deben ser una prioridad para los hijos de Dios, pero lamentablemente no es esto lo que ocurre. Porque no imaginamos el peligro que el mundo representa para nosotros y nuestra familia. El sistema mundano entra en nuestra casa sin pedir permiso y actúa permanentemente de manera implacable en la vida del cristiano con la intención de neutralizarlo
anularlo espiritualmente. Nos falta oír más la palabra del Señor. Nos falta buscar más el trono de la gracia y de la misericordia. Nos falta andar más con Dios. La Biblia nos dice: Dios anduvo con Enoc. Dios anda con nosotros, incluso con el impío para salvarlo, pero no todos andan con Dios. No todos tienen el deseo ferviente de buscar las cosas espirituales. Para que un matrimonio camine bien, es necesario que los cónyuges se acerquen a Dios cada día, que lo busquen. Para que un matrimonio sea feliz y normal en la vida de la iglesia, es necesario que el marido y la mujer busquen la presencia de Dios de tal manera que Él deseara tomarlos para sí. Un matrimonio en realidad no necesita muchas cosas, solo una búsqueda constante del Señor. Un ambiente que nos guarda de la degradación. Noé halló gracias porque buscaba la presencia del Señor, y Dios le ordenó construir un arca que salvó su casa. La unidad de la salvación de Dios no es el individuo, sino la familia. Dios regenera al individuo de modo personal, pero la unidad de la salvación de Dios no es un individuo, sino la familia. Dios quiere al esposo, la esposa y los hijos. Por eso, Él le dijo a Noé que entrara en el arca con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos para que fueran salvos. Hoy, de la misma manera, somos salvos por estar involucrados en la edificación de la iglesia. Debemos creer en eso y tomar esas palabras por la fe. La vida de la iglesia es el único lugar en el que podemos ser guardados de la degradación de este mundo, del caos, de la injusticia, de la violencia, de los vicios, de las drogas, de la inmoralidad, del amor a los placeres. Por eso, el enemigo de Dios se esfuerza e invierte toda su energía maligna para aislar a las familias y sacarlas de la iglesia. La primera señal de que Él lo ha logrado es nuestra ausencia en las reuniones, en las comuniones de la iglesia. Cuando dejamos de estar en las reuniones, estamos dejando de preparar el arca de la salvación. Pongamos y mantengamos nuestra casa en orden, pues no sabemos el día de la segunda venida del Señor. Recordemos la experiencia de Ezequías. Dios le dijo que su enfermedad era para muerte y que por eso debía poner en orden su casa. Eso está en Segunda de Reyes 21. Este texto bíblico revela que la familia está en el corazón de Dios y Él quiere que la miremos y veamos su estado, su condición. ¿Cómo está su casa? Aquellos que piensan que todo está bien, tal vez no logran ver adecuadamente porque ya están aturdidos, embriagados, influenciados y afectados por las cosas del mundo. El mundo entra sutilmente y de repente la esposa ya no comparte sus sentimientos y experiencias en las reuniones de la iglesia. El esposo ya no sirve al Señor como antes. Es como si el mundo lanzara flechas, dardos encendidos que amortecen la vida cristiana, la energía espiritual. Al comienzo de la vida cristiana dábamos todo por una reunión de la iglesia, pero con el paso del tiempo, de a poco nos vamos ausentando. Un leve dolor de cabeza, una lluvia muy fuerte, un trabajo importante, todo se convierte en un motivo para no ir a las reuniones. Necesitamos abrir los ojos. El mundo entero está bajo el maligno. El lugar donde trabaja, estudia y realiza sus actividades seculares forman parte del sistema del maligno. Solo la iglesia está fuera de esa esfera. Por eso, es el único lugar para salvar a las familias. Por tanto, es el arca de los últimos días actuales. La vida de la iglesia es el ambiente en el que podemos ser salvos y guardados. Ese ambiente no solo nos salva, sino que también nos guarda. Conserva nuestra alegría, nuestra paz, nuestra salud física, psicológica y espiritual. Dios nos guarda, nos preserva por medio de la vida de la iglesia. Animo a todos los hijos de Dios a que fervientemente amen, valoren y lleven en el corazón las reuniones de la iglesia. Alentémonos unos a otros,
a congregarnos de manera regular y constante, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y menos cuando veáis que el día del Señor se acerca. La esposa y el esposo y los hijos necesitan estar en las reuniones. Todos necesitamos estar en las reuniones, incluso en las pequeñas reuniones de los grupos familiares. Debemos dar valor a esas cosas, pues la salvación de nuestra familia depende de eso. Los que participan regularmente de las reuniones de la iglesia tendrán una familia salva. Los que no participan enfrentarán serias dificultades. Necesitamos dar la debida atención a ello. Una esfera de constante aprendizaje. Todo en una familia depende de la estabilidad espiritual del matrimonio. El matrimonio es el que direcciona a la familia. Si el matrimonio está del lado de Dios, es porque está gozando de una comunión constante con Dios. En consecuencia, toda la familia lo seguirá. El matrimonio necesita disfrutar de la presencia del Señor, estar en la esfera de la vida divina, en el ambiente de la luz. En Colosenses 3:18-19, el apóstol Pablo dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Al leer los textos bíblicos sobre el amor y la sumisión sentimos un peso, sentimos que estamos alejados de esa realidad. A veces en nuestro hogar tenemos una gran carencia de amor y sumisión. Sin embargo, es necesario percibir que estamos en una etapa de aprendizaje. El matrimonio es un ambiente de constante aprendizaje y allí es donde poco a poco aprendemos a someternos y a amar. Es una lección que toma toda la vida para aprenderla. Como ya lo hemos manifestado, las tareas o deberes de la profesión no son más importantes que el matrimonio. Por tanto, para nosotros no pueden tener más valor que la familia. En la vida profesional se toman vacaciones y hasta se jubila, pero en lo que se refiere al cónyuge, eso no puede suceder. No existen feriados en la vida conyugal, en el que el marido o la esposa salen para descansar uno del otro y de los hijos. La función del cónyuge, padre o madre, es una ocupación de 24 horas al día. Es necesario ser paciente, buscar al Señor, porque el cónyuge y los hijos necesitan tener modelos de personas que tienen un vivir adecuado. Así es como serán salvos, guardados y preservados en la vida de la iglesia cristiana. Oremos. Señor Jesús, estamos delante de ti, Señor. Oh, Señor Jesús, en tu presencia somos guardados. Queremos hacer, Señor, como Noé y sus antepasados. Oh, vivir invocando tu nombre, Señor Jesús, y caminar contigo. Queremos, Señor, ser una familia que no se conforme a la corriente de este mundo. Líbranos del layón. Líbranos, Señor, de este posmodernismo. Sácanos de nuestra zona de confort. Involúcranos en la iglesia. Señor, que sea un gozo, un deleite y un placer familiar, que todos disfrutemos del vivir de iglesia, de la comunión, del salir a orar por las personas, del colportaje, de hacer los gritos de guerra, de andar en la inmersión diaria familiar, en el altar familiar. Señor Jesús, queremos estar, Señor, en el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, Señor Jesús, guarda a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, de la degradación de este mundo, de andar en un ambiente degradado. Señor Jesús, danos una conciencia limpia, un corazón puro. Ayúdanos a estar en esa esfera constante de aprendizaje que es el matrimonio, que es la familia. Gracias por habernos puesto en el lugar adecuado. Señor Jesús, te bendecimos, te damos muchas gracias, te honramos, Señor. Amén, amén. Si te ha gustado este podcast, dale like, comenta y comparte con otros que también lo necesiten. Jesús es el Señor.